Buenas noches, Fernando. Gracias. Los políticos que hemos escuchado de tendencias diferentes no han querido hablar de economía porque dan por descontar que las cosas están yendo bien en ese campo. Y se ha hablado incluso de un crecimiento posible entre 3.5 y 4% para este año. Antes de entrar a temas más específicos, como esta iniciativa en el Congreso para modificar los términos de aplicación del impuesto general a las ventas, quisiera conocer su opinión. ¿Podemos confiarnos en estas cifras macroeconómicas o es muy temprano este año para saber cómo terminaremos en vista de las incertidumbres internacionales, pero también del populismo, como vemos, nos amenaza por todas partes? Mira, Fernando, yo creo que estimar un crecimiento para este año de alrededor de 3% es algo sensato. Alrededor significa que puede ser un poco más, pero también un poco menos. ¿Y por qué? Porque lo peor que le puede pasar, entre las cosas peores que le pueden pasar a una economía está la incertidumbre, y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? El primer trimestre, bueno, en fin. Y la incertidumbre acá es posible que en el caso peruano, a partir de hoy día hasta diciembre y primer trimestre o primer semestre del año que viene, la incertidumbre es probable que haga esto, suba. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón, por la economía mundial. Hoy día ya es casi un hecho, que el crecimiento de la economía mundial va a ser esto. Y obviamente cuando hace eso se afecta el comercio internacional, se afecta países como el Perú, que dependemos mucho del comercio internacional, sobre todo en materias primas. Y va a haber un segundo factor de incertidumbre que es interna ya peruana, que es a partir de julio, creo yo, que empieza ya fuerte, la campaña presidencial y la campaña congresal. Y con un aditamiento que hay que hacerle, un aditivo, que es que a lo largo del 26 tenemos a fines del 26 elecciones municipales. Entonces, ligerito nomás vamos a empalmar con campaña ya para las municipales. Y eso tiene que ver con lo que vamos a discutir ahora a renglón seguido. Entonces, esos dos factores creo yo que van a aumentar la incertidumbre, y eso puede hacer que el gasto privado, que hasta el día de hoy es el motor principal que está empujando la economía, ese gasto privado haga esto. Su crecimiento se reduzca, ¿no? Muy bien. Usted ha hecho referencia a esta iniciativa que ha nacido de una comisión del Congreso de la República para modificar la aplicación del impuesto general a las ventas, para reducirlo durante los 3 próximos años, esto en beneficio de los presupuestos de los municipios. Su opinión sobre esta iniciativa. No es todavía una ley, no ha sido discutido en el Pleno, pero ha sido propuesta por el señor Illich López y ha conseguido ser aprobada en la comisión donde él es miembro, con el apoyo eminente de la bancada de Acción Popular. Mira, yo creo que esa es una propuesta que, de concretarse primero a nivel Congreso y después a nivel Ejecutivo, y se convierte en ley, sería una medida de política económica inconveniente, negativa y hasta podría ser nefasta para el comportamiento de la economía y del bienestar de los peruanos, sobre todo los que menos tienen. ¿Por qué, dirá la gente? Porque quiero explicarles, miren, amigos. Hoy día todo el mundo dice que el IGB es 18%. No es así, amigos. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo que no es así? No es así. El IGB es 16%, 16%. Y a eso le suman 2 puntos porcentuales, o sea, 2% por el impuesto de promoción municipal. IPM. Esto va a los municipios directamente y el 16% va al bolsillo del gobierno, ¿no? Muy bien, es así hasta el día de hoy. ¿Qué están proponiendo? O sea, ahora es 16 más 2. Esto a los municipios y esto al bolsillo del gobierno. Están proponiendo bajar de un porrazo, a partir del 1 de enero del 26, bajar de un porrazo 2 puntos porcentuales el IGB, de 16 a 14. Y el 2026, subir un punto porcentual de 2 a 3, lo que va a los municipios, a partir del 1 de enero del 2026.
Y luego el 27, 0.5 más. Y luego el 28, otro 0.5 más, de tal manera que le traspasan los 2 puntos que se han restado acá, se los traspasa. Y no darle dinero al Estado central para dárselo a los municipios. Ahí voy. Entonces, ¿qué análisis hago? El siguiente. Primero, la ciencia económica y la experiencia del mundo te dice claramente esto. Que cuando tú quieres bajar impuestos, en este caso el IGB, primero, precondición, es que tienes que ampliar la base tributaria. Porque si no amplías la base tributaria, la mantienes así y bajas el impuesto fuertemente, porque 2 puntos porcentuales de acá a diciembre Son fuerte, miles de millones, sí. La recaudación va a caer sustancialmente. Están estimando arriba de 10.000 millones de soles la caída. Va a caer sustancialmente. Entonces el gobierno se va a encontrar así, de un momento a otro. ¿No es cierto? Entonces, primero tendrías que aumentar la base tributaria para poder hacer eso. Y que yo sepa, no han tomado ninguna medida. No hay ningún paso en ese sentido. Son pocos los que pagan impuesto a la renta. Todos pagan más bien el impuesto general de las ventas. Entonces, segundo, lo que está viendo es un efecto sustitución. Se está quitando un sol del bolsillo del gobierno y se lo está dando al bolsillo de los municipios. No es un efecto sustitución. Entonces hay que decir, y el municipio está preparado para esos nuevos ingresos que va a empezar a recibir y a recibir encima de lo que ya está recibiendo. Está preparado para gastarlo bien, con eficiencia, con calidad. La respuesta es no. La respuesta es en la mayor parte de los casos los municipios yo diría, no han dado pruebas. En promedio no están preparados. Son problemas estructurales que no se arreglan en 6 meses. No es un dinero que va a ser útil invertir con municipios que no saben ejecutar el presupuesto. Así es, con calidad. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Están en capacidad los municipios? Mi respuesta muy particular es no. En promedio, puede haber algunos municipios que sí, pero en promedio no. Entonces, lo más probable es que tú le des la plata, ¿no? Y te van a presentar proyectos de inversión. Ellos se las arreglan, te presentan proyectos de inversión, pero vaya a ver pues cómo los aplican. ¿Cuál es el impacto positivo, ¿no? sobre la población? Y entonces, muy probablemente eso te lleve a más corrupción todavía. Segundo, en ese sentido, al gobierno le vas a bajar lo que yo llamo el sueldo del gobierno. Es como, amigos, a una persona le reduzcan el sueldo intempestivamente. Entonces él va a tener que, si quiere cumplir con la regla fiscal, de no exceder el déficit, él va a tener que mandarse una ajustada fuerte de gasto. Y ahí va a agarrar gasto corriente, es decir, compra de bienes y servicios, o ajustar inversión pública, pero ya a nivel de gobierno general y gobiernos regionales, y lo mismo gobierno municipal. De acuerdo. En estas circunstancias se ha producido un cambio del ministro de Economía. ¿Qué balance hace usted de la gestión? Es cierto que es breve, pero muy intensa. No, es muy breve. Del ministro Salardi, pero suficiente tiempo tuvo para marcar prioridades y para tomar decisiones que no le gustaron a todos, particularmente relativas a la fusión de los programas que tienen que ver con inversión en temas de infraestructura, ¿no? Sí, mira, una crítica que yo le haría, una crítica bien intencionada, constructiva, que yo le haría al señor ministro Salardi, es que si él quería crecer 4%, este año, sí, ¿no? Lo que dijo, le quedan 7 meses, ¿no? Tendría que haber impulsado fuertemente la variable consumo privado, porque el consumo privado te pesa 60% en la economía. Entonces, en el muy corto plazo, si tú quieres producir un crecimiento alto, tienes que impulsar ese motorzote que pesa 60%, lo tienes que prender bien para que empuje el carro que se llama economía. ¿Cómo se prende ese motor bien? Es desde el punto de vista de política fiscal, que es lo que le corresponde hacer, porque él no hace política monetaria, eso lo hace el BCR, es un poco complicado en el muy corto plazo estimular ese consumo privado, porque depende principalmente si hay empleo, si el empleo adecuado está creciendo o no está creciendo, ¿no? Y si las condiciones de financiamiento están mejorando, en fin. Eso está fuera de su capacidad de acción de él.
Y él más bien se centró en aumentar la inversión privada vía APP. Sí. Y en ese esquema es que vienen todas las medidas que él toma y también lo que el Consejo Fiscal ya le ha vuelto a criticar 2 veces a través de 2 comunicados, de que le estaba queriendo quitar facultades al Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido de que él opinaba, el MEF, el Ministerio de Economía, opinaba en forma vinculante, tenía opinión vinculante sobre los proyectos de APP y sobre cómo se iban ejecutando en el tiempo. Entonces los retiró. Entonces todo eso parece que creó un ¿Y qué ambiente podemos un poco esperar y difícil. qué podemos temer del nuevo ministro, el señor Pérez Reyes, al que hemos visto desempeñarse como ministro de Transportes? Primero me gustaría escuchar lo que propone, ¿no? Porque le queda pues un poco más de un año, ¿no? Y tú ya sabes que con un nuevo gobierno elegido ya prácticamente el gobierno... Bueno, pero hay casos de ministros de Economía que en un año han dejado huella. Silvarruete a fines de los 70, en su momento también Pedro Beltrán antes, y etcétera. Bueno, hemos tenido casos de ministros de Economía que en un año han sabido... Un poco más de un año le queda al señor ministro. Entonces a mí me gustaría, Fernando, escuchar qué propone. Yo no puedo adelantar opinión si no lo he escuchado, pues ¿cómo voy a comentar algo que no he escuchado? ¿Y su desempeño como ministro de Transportes? No le presté mayor atención porque no me atrae ese... O sea, no centraba yo mi atención en el Ministerio de Transportes. Yo centraba mi atención en las cuestiones financieras económicas del país. Entonces, me gustaría escucharlo para poder dar mi opinión, digamos, no ligera. Muy bien, y cuando hable el ministro y exponga su plan, lo invitaremos a usted para que mucho gusto ahí haga vengo. sus observaciones. Por supuesto que ha sí. sido el doctor González Izquierdo, economista, que nos ha dado su punto de vista sobre esta iniciativa para modificar el IGB y beneficiar de esa manera al aumento del presupuesto de los municipios. Muchas gracias. Gracias. Y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen buena noche, que nos veamos mañana a las 7, a las